La paz de Jehová, Dios Todopoderoso, sea con ustedes en Cristo Jesús. Estamos en una época interesante del año, se acercan las fiestas de Jehová. Prontamente será la luna nueva, el primer día del mes séptimo, día de Santa Convocatoria, donde en la palabra de Dios encontramos que vienen las 3 festividades de otoño. Hoy vamos a seguir tratando aquí el tema del crecimiento espiritual. Si usted quiere seguir aprendiendo sobre las festividades, pues aquí en el canal también tenemos una serie de estudios acerca de estas fiestas. Generalmente se le llama en el mundo evangélico fiestas judías, en realidad no lo son, son las fiestas en honor a Jehová. Él las estableció para su gloria y su honra y tienen un carácter y una practicidad perpetua. Hoy, tal como habíamos anunciado en el estudio anterior, pues queremos continuar con el tema del crecimiento espiritual, analizando este proceso que vimos de ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. En la clase anterior nos concentramos en el tema del oír, después de haber presentado el proceso, y hoy pues vamos a concentrarnos en el tema de ojos para ver o para percibir. Espero que nos acompañes hasta el final. Nos vamos a estar basando, para comenzar el estudio de hoy, en el pasaje ubicado en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 10, donde el profeta describe su llamamiento. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: ve y di a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis, y mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se vuelva a mí y yo los sane. Explicando un poco el trasfondo de este pasaje. Jehová, Dios Todopoderoso, llama al profeta Isaías para cumplir con una misión dentro del pueblo de Israel de aquel entonces. Y preguntó: ¿a quién enviaré? El profeta respondió: heme aquí, envíame a mí, y esta es su misión. Ve y dile, ve y háblale al pueblo. Oíd bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Ese es el centro de su tarea en este momento. Haz insensible el corazón de este pueblo. Ensordece sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, y se vuelvan a mí y yo los sane. ¿Qué está sucediendo acá? El pueblo de Israel estaba despreciando en aquel tiempo la palabra que Dios les enviaba a través de sus profetas, y llegó el tiempo de disciplinarlos. Para que esto tuviera lugar, Jehová levanta a Isaías con esta misión de cerrar los oídos, cerrar los ojos, con tal de que el corazón del pueblo no ganase en entendimiento y se volvieran a Dios. Porque si se volvían a Dios de todo corazón, entonces Jehová los perdonaría. Para evitar esto y que Israel recibiera su disciplina, pues el mensaje del profeta Isaías nos revela una vez más, aunque partiendo de la perspectiva negativa, nos revela una vez más este proceso de oír, ver y entender. De paso, aunque no vamos a entrar en ellos con profundidad, acá vemos que la nota nos dice que en Mateo 13:14 el Señor Jesús usó estas mismas palabras de Isaías, lo que está también registrado en Juan 12:40, y en Hechos 28, versículo 26, el apóstol allá pues habla del mismo principio. El proceso de oír, ver y entender. Vimos en el estudio anterior que la meta del crecimiento espiritual es que nosotros lleguemos a tener un corazón entendido.
Para alcanzarlo, el ser humano necesita desarrollar la capacidad de escuchar la voluntad de Dios y así aprender a percibir lo que Dios hace. Este escuchar vimos que no es simplemente como nuestra mente occidental de escuchar algo, sino habla de un oír intencional, que significa oír con el propósito de entender. Habla de un escuchar con compromiso, que significa escuchar con el deseo de obedecer la instrucción que se escucha. Y un escuchar enfocado, que significa escuchar buscando el poder discernir entre lo que Dios dice y lo que dicen otras fuentes. Es de esta forma que vamos desarrollando la capacidad de percepción espiritual. Después de practicar el oír, el escuchar de esta manera, pues los ojos del espíritu, vamos a ver después un poquito más definido como la Biblia le llama, pues se abren y nosotros empezamos a desarrollar la capacidad de percepción espiritual. Esto se refiere a la capacidad de poder experimentar a Dios, experimentar su fidelidad, la fidelidad de Dios a sus palabras y poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué debemos hacer para desarrollar la capacidad de percepción espiritual? De esto se trata este estudio. Avancemos. En Efesios capítulo 1, versículos de 15 al 23, el apóstol Pablo ora por una congregación ubicada en la ciudad de Éfeso y leyendo esta oración nos vamos a dar cuenta de este principio. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acá en el versículo 18 se refiere a habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. La Nueva Versión Internacional dice: pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. La Reina Valera del 60 nos muestra acá los ojos de vuestro entendimiento, y la palabra aquí dianoías en el diccionario nos habla de pensamiento profundo, una facultad mental o una disposición, por implicación, ejercicio del entendimiento, de la mente, del pensamiento. Por ejemplo, acá la Peshitta aramea tiene para que los ojos de sus corazones sean iluminados. O sea, que hay una nota que hace una referencia al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 17. La Biblia de las Américas habla también llamándole los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Pequeña revisión acá a este manuscrito aquí debajo. Dice los ojos del corazón. Ve, algunos manuscritos griegos tienen cardías, que significa corazón, y otros manuscritos griegos tienen aquí, vimos anteriormente, ojos de dianoías, entendimiento. Las dos referencias hacen alusión a lo mismo. Los ojos del corazón o del entendimiento. El apóstol Pablo oró a favor de los creyentes en Éfeso, los santos y fieles en Cristo Jesús. En el capítulo 1 de su carta los describe así. Él pedía a favor de esta congregación que el Padre glorioso les diese espíritu de sabiduría y de revelación. No se refería al Espíritu Santo, no se estaba refiriendo a una porción extra del Espíritu Santo. ¿Por qué afirmamos que no se refería al Espíritu Santo? Porque al considerar a esos hermanos como santos y fieles en Cristo, pues da por implicado que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, moraba en ellos de otra manera. No podían ser considerados como tales, tal como está el texto en Romanos capítulo 8. Espíritu aquí se refiere a una actitud interna del corazón. Recuerde que la vez pasada vimos el concepto bíblico de corazón. Si no vio el estudio, pues acá en el canal ahí está puesto a su disposición.
espíritu como el ejemplo de Josué y Caleb. Ahí en la historia, en Números capítulo 14, cuando Moisés envía a los 12 espías, 10 dan un reporte negativo y solamente 2, Josué y Caleb, dicen pues si el favor de Jehová está con nosotros, nos los comeremos con pan. Y entonces Jehová declaró: ninguno de esta generación va a entrar a la tierra de la promesa, sino solamente mis siervos Josué y Caleb, porque tienen otro espíritu. No es el Espíritu Santo, otro espíritu, otra actitud en sus corazones, otra firmeza en su corazón. Otro ejemplo del uso de espíritu en otra dirección que no es el Espíritu Santo es la oración del rey David en el Salmo 51, donde dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. No está hablando del Espíritu Santo, sino una actitud dentro de sí mismo. De aquí aprendemos un primer elemento que necesitamos para que los ojos de nuestro entendimiento o de nuestro corazón sean abiertos. Y es un corazón que anhela recibir revelaciones de Dios. ¿Por qué? Porque desea conocerle mejor. Un corazón que no tenga esta actitud no está apto para que sus ojos sean abiertos. Esta actitud la despiertan dos cosas importantes según este texto que hemos leído acá del apóstol Pablo en su carta a los Efesios. En primer lugar, el deseo de conocer mejor a Jehová, el creador del cielo y la tierra, y a Jesucristo, el Mesías que Él nos ha enviado, y esto es en realidad el corazón de lo que consideramos como vida eterna. Ahí está en Juan 17, versículo 3. Y segundo, el deseo de conocer mejor la esperanza y la herencia a la que hemos sido llamados. Esto implica que la gente conformista no puede desarrollar adecuadamente la capacidad de percepción espiritual. La gente que no quiere avanzar, que no desea crecer, que se conforma con lo que han conocido y experimentado de Dios hasta ahora, pues a esas personas no se les desarrolla su capacidad de percepción. Esta actitud la tenía el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, y la podemos leer ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Como puedes ver, hoy estoy dejando bastante tarea para que usted lea y participe con esto. Recuerde de hacer comentarios. Suscríbase al canal si le bendice, y sobre todas las cosas, lo que más me bendice es si usted comparte este estudio con los demás. Compártalo en sus redes sociales para que otras personas puedan recibir la bendición y la iluminación que usted está recibiendo con nosotros acá. A Dios sea toda gloria. Buscando confirmar la voluntad de Dios es importante para lograr desarrollar esta percepción espiritual, para que los ojos de nuestros corazones sean abiertos. Necesitamos tener esta disposición. Queremos confirmar la voluntad de Dios. No nos conformamos con lo que dice cualquiera. Queremos comprobarlo nosotros mismos. En Lucas capítulo 24, es una historia a la cual le vamos a dedicar ahora bastante tiempo. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, hay algo que pasa con dos discípulos que nos van a enseñar muchísimo, a pesar de que no vamos a cubrirlo todo, pero es un pasaje cargado de enseñanza, y sobre todo nos enseña cuán necesario es que los ojos de nuestros corazones sean abiertos. He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no le reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas de que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales les dijeron que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo:
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. ¿Qué historia esta? Aquellos dos discípulos iban conversando y debatiendo sobre lo que había acontecido. Estaban comparando en realidad lo que habían escuchado del maestro con aquello que sus ojos naturales habían podido comprobar. En medio de eso, Jesucristo mismo se les aparece y comenzó a caminar con ellos. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Así nos dice el texto. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿A cuáles ojos se refiere esta frase? A los ojos del entendimiento o los ojos de su corazón. Estos estaban velados. Literalmente, la palabra es retenidos. Es como por fuerza estaban retenidos. De modo que no pudieron reconocer al Mesías que había resucitado. Como ellos no habían podido comprobar el cumplimiento de las palabras que se les había enseñado, sus corazones estaban tristes. Lo podemos leer ahí en el texto. Estaban tristes. Y esto a pesar de que Dios sí había cumplido con su promesa al tercer día. Ya había sucedido, pero ellos todavía no habían llegado a la comprobación de este hecho poderoso. Por lo tanto, estaban tristes porque lo que le habían enseñado no era compatible con la realidad que estaban viviendo, porque no lo habían percibido aún. El Señor nos revela la dificultad que establece el no tener los ojos del corazón abiertos. Dice el versículo 25: ¡qué torpes son ustedes! Y la palabra torpes ahí significa sin inteligencia. Y qué tardos, lentos de corazón para creer todo lo que le han dicho los profetas. Vea que, como explicamos en el estudio anterior, el corazón está conectado, bíblicamente hablando, con la mente, con el entendimiento, con la comprensión. Es algo que sale bíblicamente del corazón, que es nuestro centro, el centro de nuestra existencia. Cuando nuestro corazón no logra comprobar las realidades y el cumplimiento de las palabras de Dios, se ve dificultado para creer. Esto es debido a nuestra naturaleza humana. Es lo más normal que le pase al ser humano, que si no logra comprobar la veracidad de las cosas de Dios, se dificulta su corazón para creer. ¿Por qué? Vivimos en el ver para creer. Por eso, la necesidad en el reino de Dios de aprender a caminar por fe y no por vista. Pero esta misma fe, sin embargo, nos conduce para que aprendamos a fijar la vista en las cosas invisibles. Así le escribe Pablo a los Corintios. Fíjese qué paradoja. Fijar la vista en las cosas invisibles. Cosas que, aunque el ojo humano no logra ver, no logra percibir ni entender, son cosas en realidad de duración eterna. Por lo tanto, aunque no andamos por lo que ven nuestros ojos físicos, sí necesitamos, para caminar en el Espíritu, que nuestros ojos perciban a Dios y a su voluntad. Algo quiero dejar bien claro. Este proceso de abrir o iluminar los ojos de nuestro entendimiento es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede abrirnos los ojos del corazón o del entendimiento. Aquellos dos discípulos son un ejemplo fenomenal para confirmar esto. Ellos pasaron tiempo con Jesús. No sabemos si estaban con él desde el principio de su ministerio, pero bastante tiempo llevaban como para llamarle maestro y como para recordar todas sus enseñanzas. Habían visto milagros, habían participado de ellos, habían escuchado la promesa de la resurrección, vieron la crucifixión tal y como él le había dicho. Es decir, que habían caminado con él, habían predicado el evangelio, habían visto el resultado del evangelio y sin embargo no lograban conocer,
no lograban reconocer todavía a Jesús, a Yeshua, como el Mesías que había sido anunciado. De hecho, le llaman varón profeta, aunque esto tiene sus raíces en la Escritura. Como dijo Moisés, levantaré un profeta después de mí, a él tienen que escuchar, y el que no lo escuche será eliminado del pueblo. Esa primera venida de nuestro Señor Yeshua fue como ese profeta a quien había que escuchar y obedecer, y su segunda venida será como el rey, como la simiente de David, a reinar y establecer el trono. Pero fíjese que esto puede suceder hoy. Podemos tener gente viviendo en la iglesia, compartiendo de la obra en la iglesia, sirviendo en la iglesia, predicando, viendo el evangelio, tocar los corazones. Sin embargo, no son capaces de percibir a Dios ni percibir la obra de lo que Dios está haciendo. Y aunque suene fuerte, pues citamos la palabra de Mateo 7, del 21 al 23, donde dice que en aquel día muchos les dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Él les dirá: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Es importante pues que consideremos la importancia de la percepción espiritual, algo que tiene que suceder en nuestros corazones. Nuestra tarea, aunque solo Dios puede hacer, solo Dios puede abrir los ojos de nuestro entendimiento, solo Dios, nuestra tarea, sin embargo, es entender cómo comportarnos en este proceso, saber qué actitud debemos asumir para que tenga lugar en nuestros corazones esta apertura de los ojos que nos lleve a percibir las cosas desde la perspectiva del Espíritu. Vamos a ver acá 4 principios aplicativos de esta historia. El primero es: el Señor usa su palabra para iluminar nuestros corazones. La percepción, la apertura de los ojos del corazón o del entendimiento a las cosas del reino y a las cosas del rey viene por mediación de su palabra. La palabra es el material, es el elemento que Él va a usar después por su Espíritu para abrir los ojos de nuestro corazón. El pasaje nos dice en el versículo 25: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Lo primero que hizo Él fue enseñarle las escrituras donde estaba profetizado, donde estaba dicho acerca de Él, de sus sufrimientos y de su vuelta a la vida. Jesucristo usó a Moisés, a la Torá, es la referencia acá, y a los profetas como material de enseñanza por mediación del cual aquellos 2 discípulos fueron iluminados en sus corazones para que pudiesen recibir a su Mesías. ¿Qué entiendo yo de esto acá? Que a eso que nosotros llamamos Antiguo Testamento, eso fue material suficiente para ellos, para abrirle los ojos y pudieran entender que Jesucristo es el Mesías. Este es el proceso que vemos también con Pablo, con Pedro, con Juan, cada vez que citaban las escrituras. A eso que nosotros llamamos Antiguo Testamento, la Biblia lo describe como toda una escritura que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Escribiendo a Timoteo, Pablo habla de la escritura: Moisés, los salmos y los profetas, lo que se conoce el acrónimo de Tanakh, la Torá, la instrucción, los salmos, la escritura sapiencial de sabiduría, y los libros proféticos. Esta escritura que la Biblia habla en Romanos 15:4 diciendo: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esas escrituras fueron allí escritas para nosotros, y en muchos círculos uno escucha de que el Antiguo Testamento no es para nosotros, no es para la iglesia. Yo no permito más que me roben esa porción de la palabra, de la revelación de mi Dios. Sin el uso de la palabra de Dios, nuestros corazones nunca llegarán a abrirse para ganar en percepción de las cosas del Espíritu. Y esto incluye la suma de sus palabras, tanto los escritos del Antiguo Pacto como los escritos del Nuevo Pacto. Necesitamos todo este conjunto de la revelación de Dios. Como está escrito al principio de la carta a los Hebreos, Dios nos ha hablado en el tiempo anterior por diferentes formas, diferentes maneras, pero ahora en el último tiempo nos ha hablado por mediación de su Hijo. Por lo tanto, necesitamos toda esta suma de la revelación para poder avanzar. Un día escuché a alguien decir esto y me impactó porque me parece que es real. Con los escritos del Antiguo Pacto, lo que llamamos Antiguo Testamento, fue suficiente para convencer a la gente de que Jesús es el Mesías, y ahí hay base suficiente. Los escritos del Antiguo Pacto pueden mantenerse por sí solos. Sin embargo, los escritos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, necesitan su base, su raíz, que está en el Antiguo Pacto. Todo acá está lleno de citas
como dijo los profetas, por eso dijo, como está escrito, la base, las raíces de todo lo que está en el escrito del nuevo pacto está en el antiguo pacto. Por lo tanto, el nuevo pacto sin el antiguo no se puede sustentar. Me pareció al principio, ¿cómo? Pero después de estudiarlo con tranquilidad me di cuenta que es así. Entonces, para ganar en percepción espiritual, para iluminar nuestros corazones, necesitamos la suma de toda la palabra de Dios, tanto el antiguo como el nuevo pacto. Un segundo principio importante: el Señor abre los corazones de aquellos que anhelan verdaderamente entender su voluntad. El texto de los dos discípulos de Camino de Emaús también nos enseña. En el versículo 28 dice que Jesús hizo como que seguía más adelante, y en el 29 ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Aquellos discípulos estaban interesados por seguir entendiendo las palabras de Dios. Ellos quisieron seguir invirtiendo su tiempo en aquel estudio tan profundo, en aquellas revelaciones que estaban recibiendo. Dijeron: vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto, no te vayas, quédate. Le insistieron. Jesús hizo como que se iba, pero ellos no estaban conformes. Ellos querían seguir escuchando. Ellos querían seguir entendiendo. Si hubiesen tenido que cambiar su ruta y haber seguido a Jesús para otra ciudad, lo hubieran hecho. Si hubieran tenido que demorarse más tiempo antes de ir a dormir, se hubieran demorado, porque estaban apasionados por comprender aquello de la voluntad de Dios que aún todavía no habían comprendido. Y ahí estaba delante de ellos una fuente que se lo estaba revelando. Así que insistieron: queremos más. Diferente a la actitud que tenemos hoy en día en muchos lugares. Pastor, se está demorando mucho, no puede seguir predicando, termine ya. O a veces te invitan a predicar a algún lugar y te dicen: no, tienes 20 minutos para predicar el mensaje. Científicamente está demostrado que por más de 25 minutos la persona no se puede concentrar y no recibe más información. Qué interesante que yo veo que gente sigue haciendo maratones de series por todo el día y no pierden el hilo de la serie. Qué interesante que van al cine y ven una película de casi 2 horas y no se quedan dormidos y después te pueden contar todo lo que pasó en la película. Sin embargo, para las cosas del espíritu establecemos este principio, que si bien científicamente puede demostrar que el cerebro capta cierta cantidad de información, pero yo le aseguro por la fe que el que está interesado en conocer la verdad de Dios, en entender la revelación de Dios, puede estar por horas escuchando. Yo he estado en otros países, por la gracia de Dios, dando seminarios de días enteros y los hermanos al final no se quieren ir. Yo he estado cansado, con ganas de ya ir a dormir, y los hermanos ahí esperando. Hace poco estuve en la isla más linda del mundo y dimos un seminario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con sus respectivas pausas. Pero ahí estaban los hermanos con tremendo calor, sin electricidad. Una vez tuvimos que hasta salir debajo de un árbol para coger un poco de fresco y seguir estudiando. Y después en la noche había un culto destinado para jóvenes. ¿Sabes qué pasó? Esos hermanos se fueron a sus casas, se asearon y se fueron para el culto de jóvenes. Al final de cuentas, el culto no fue tal de jóvenes. Y eso para mí fue tan impresionante, de que esos hermanos, aunque el culto era destinado para los jóvenes, ellos querían seguir recibiendo de la palabra de Dios. Eso es pasión. Y esas personas reciben el privilegio, el toque del Espíritu de Dios, de que los ojos de su entendimiento les son abiertos. Y puedes mirar los testimonios suyos acá en el canal de cómo hablan de lo que pasó en esos días. Tercero, es cuando nos abren los ojos de nuestros corazones que logramos entonces comprender. Dice el versículo 31, entonces se les abrieron los ojos, dice la Nueva Versión Internacional, y lo reconocieron, pero él desapareció. La frase habla de que los ojos les fueron abiertos. Claramente dice el texto que fue algo que se hizo sobre ellos, cayó sobre ellos la acción. Ellos estaban de manera pasiva. El verbo es pasivo porque cayó sobre ellos la acción. Fue Dios quien lo hizo y no ellos mismos. Pero su actitud hasta ese momento de su experiencia, el espíritu que tenían por conocer y comprobar la voluntad de Dios Todopoderoso, fue lo que los colocó en el lugar preciso para experimentar aquella revelación. Ellos lo describieron de la siguiente forma. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Sus corazones ardían de pasión por entender las palabras de Dios. Estaban llenos de fuego en el espíritu mientras escuchaban y entendían la voluntad de Dios, mientras le abrían las escrituras. Y esto me hace a mí preguntarme, ¿qué le sucede a mi corazón mientras escucho o estudio la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona mi corazón? Porque esa reacción me va a dar a mí una señal de cuán abiertos están mis ojos
o cuán importante es para mí desarrollar mi percepción de las cosas del Espíritu. Y un último principio, cuando nos abren los ojos de nuestros corazones, nuestra conducta cambia. Versículo 33 y versículo 34. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Y se les ha aparecido a Simón. Al percibir al Señor por haber comprobado la veracidad de sus palabras, ellos enseguida se pusieron de camino para testificar de su encuentro personal con el Mesías. Su actitud cambió, su plan de vida fue afectado, su ruta cambió. El plan que se habían trazado alejándose de Jerusalén cambia de repente regresando a Jerusalén, al lugar donde el Señor le había dicho, permanezcan aquí. Antes dudaban y se separaron de los demás. Ahora regresaban para confirmar con toda convicción a los demás de que ciertamente el Señor había resucitado. Amados, yo quiero concluir con esto. Hay una promesa poderosa que está a favor de aquellos que aman a Dios. Aquellos que desean crecer en el conocimiento del Señor y de su voluntad. Para los que buscan avanzar, alcanzar la madurez espiritual. La pregunta que queda por contestar de nuestra parte es, y quisiera que cada uno que escucha este estudio, al terminar el estudio, se respondan esta pregunta. ¿Cuán interesados estamos por vivir esta promesa que vamos a leer? Cuán importante es para nosotros ver que la palabra de Dios se cumpla en mi vida, en mi casa, en mi servicio, en mi gente, en el lugar donde estoy. Cuán importante es ver, entender, percibir, comprobar que lo que Dios anunció en su palabra, que me toca, que me atañe, está sucediendo. Esto será determinante para experimentar la apertura de los ojos, para lograr percibirla y disfrutarla. Recuerde que cuando los ojos del corazón son abiertos, la actitud tiene que cambiar. Por lo tanto, nuestra actitud es un medidor de cuán abiertos están los ojos de nuestro corazón o de nuestro entendimiento. De cuán avanzado estamos en el proceso de crecimiento espiritual. La promesa la vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 a 16, y parte de esto, Pablo cita la escritura también del Antiguo Pacto, donde esta promesa por primera vez fue mencionada. Así que cuando la leas y la estudies, te animo a que revises el contexto del lugar donde la promesa fue dada. Cuestión de tiempo, yo trato de quedarme en lo más centrado, pero te animo. Revisa en las escrituras del Antiguo Pacto donde Pablo está citando esta promesa. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¡Wow! Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Isaías 64. Ve aquí la conexión. Ojos para ver, oídos para escuchar. Y aquí mente humana es corazón. No ha subido al corazón del hombre. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Percibir y discernir espiritualmente. Ojos para ver, percibir, corazón para entender y discernir. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿No es eso digno de un wow?
cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni el corazón del ser humano se imagina, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y no de algo de última hora, sino una sabiduría escondida desde antes de la fundación del mundo, destinada para nuestra gloria. ¡Wow! Mi pregunta, la repito. ¿Cuán interesados estamos en comprobar, en percibir, en vivir estas cosas? Y el apóstol Pablo nos dice que son verdades espirituales que solamente se pueden entender desde la perspectiva del Espíritu. Para el hombre natural es locura. Sin embargo, para los que la perciben en el Espíritu, es poder de Dios, es gloria destinada para nosotros. Yo espero que estemos motivados por crecer espiritualmente. Espero que estos estudios nos encaminen precisamente a eso, a buscar, escuchar y pedir, anhelar que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos comprender, experimentar la herencia que nos pertenece en Cristo Jesús, la gloria a la que hemos sido llamados, el poder de Dios que está a nuestra disposición y el Dios tan fiel a quien servimos. Recuerda, si te bendice, regálanos un like. Si te bendice, compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus hermanos de la fe para que juntos podamos crecer hasta la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Hasta que Él regrese, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su paz. Y esa paz del Todopoderoso Dios que sobrepasa lo que la mente del ser humano puede comprender. Guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Shalom.